Martes 27 de febrero 2024, bienvenidos de vuelta. Este es el Bhagavad Gita Podcast. Tenemos hoy la lectura para el verso 56 en el capítulo 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dukeshu anudviknamanam Shukeshu vigatasprihaham Vitaraga bhayakrodaham Stitadir muni uchate. Traducción del verso. Dice el Señor: aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está siempre libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. A ver, vamos otra vez. Una persona que en medio de las tres clases de sufrimientos, podemos hablar de cuáles son esas tres clases de sufrimientos. En medio de esas tres clases de sufrimiento, ya sea las tres presentes juntas o al menos una, en medio de ellos no se perturba. Está hablando aquí Krishna entonces de la tolerancia, ¿no? El tolerar. Pero como ya hemos hablado, ya hemos sabido, la Gita comparte esta visión más amplia todavía de la tolerancia. ¿Cómo es que esa tolerancia es aplicable o aplicada no solamente a los sufrimientos, frente a los sufrimientos, frente a lo desagradable, sino también frente a lo agradable? Bueno, de ello ya hemos hablado en realidad, cómo una persona mantiene su visión firme y sí, enfocada, y cuando encuentra cosas desagradables, pues no se distrae, mantiene su norte, sabe a dónde va. Y cuando encuentra cosas muy agradables, también puede ocurrir la posibilidad de que al encontrar cosas muy agradables se quede inmerso en ellas y olvide a dónde va. Entonces hace falta también tolerar lo agradable. Y ese alborozo puede llevar a una celebración, o puede indicar, pues, de alguna manera es como digamos, podríamos verlo, ese alborozo como una forma de una celebración tan grande, una felicidad tan grande, que sí, que como dije, puede llevar a distraer a la persona. Interesante, voy a compartirles esta pantalla. Interesante para el tema que traemos y el contexto en el que estamos. Cuando buscamos aquí, no sé de dónde es esta traducción, esta definición, pero en una búsqueda así inmediata en Google, nos encontramos esta definición de alborozo, esta acepción. Y esta acepción es extraordinario desorden. Interesante, ¿no? Lo cual pudiera sugerirnos que sí, que la persona entonces pierde orden, pierde bondad, digamos. Si es verdad que el orden es una cualidad de la bondad, entonces perdería bondad. Bueno, volvamos, que nos falta entonces leer la traducción, el comentario. Bueno, decíamos entonces, número 1, que tolera tanto los sufrimientos como la felicidad, que está libre de estas tres cosas: libre de apego, libre de temor, muy interesante, está libre de temor, abhay, y libre de ira. Sí, Prabhupada habló aquí, Krishna habló de bhaya. Voy a mostrarlo aquí. Como bhaya es temor y abhaya es libre de temor, sin temor. O, para usar un término más bien positivo, podríamos decir valiente, ¿no? Alguien está libre de temor, es que es valiente, es osado.
Saludos, Prabhu Braulio. ¿En qué consisten las 7 o 8 rondas? ¿O qué quieren decir? Reverencias, gracias. Bueno, podemos atender a este tema hacia el final, Prabhu. Vamos a hacer un espacio para ello. Hare Krishna, Prabhu, voy a leer su comentario, Joy. Saludos. Hare Krishna, Prabhu, disculpe para los devotos que a veces nos perturbamos, la mente se pone en ansiedad. Es verdad, a veces nos perturbamos. ¿Cuál podría ser, en su opinión, un método para tranquilizar la mente? El cultivo de cualidades y el cultivo, por ejemplo, en aquel esfuerzo en el cual mantenemos nuestros espacios, por ejemplo, nuestra casa, nuestra habitación, nuestros espacios, en bondad, lo cual implicaría espacios en limpieza, espacios ordenados, y nuestra propia persona también cultivamos bondad en sus diferentes formas. Ello hace que la mente esté en una disposición diferente, en una disposición más agradable, porque incluso, bueno, en realidad este es todo un tema, ¿no? Pero el tema de cómo la mente queda condicionada partiendo de lo que tiene en el entorno. Y hemos visto como, por ejemplo, con diferentes arreglos estéticos, por ejemplo, en el ambiente, cuando hay un lugar que está iluminado de manera agradable, de manera apropiada, un lugar que está distribuido bien, esa estética, al ser belleza, ser un atributo de la belleza, entonces coloca nuestra mente en una disposición diferente, en una mejor disposición. Entonces también en nuestros espacios podemos cultivar bondad. Y eso será un gran aporte a cómo cuál es la disposición de mi mente. Y otra forma de cultivar bondad, como digo, este es un tema en sí, porque al cultivar, otra de las características de la bondad es que, digamos, uno cultiva bondad en el acto de cuidar su salud, por ejemplo, ¿no? Y si mi salud está un poco más cuidada, atendida, voy a estar menos irritable. No sé si todos lo hemos experimentado, pero habrá ocasiones en donde me falta descanso tal vez, y eso aumenta la probabilidad de que yo esté más presto para irritarme con cosas que si estuviera descansado bien no me irritarían. Sí, entonces el cuidar de uno mismo, el cuidarse a sí mismo, a veces sucede también que hay, ¿qué podría decir? El cansancio, yendo sobre el mismo tema, sobre el cansancio mental, estar agotado por tal vez un tema no resuelto o por algo que necesito resolver, que necesito atender. Eso puede llevarme entonces a que esté más cerca de irritarme ante ciertas cosas. Entonces la bondad lo que propicia, entre otras cosas, propicia un estado mental o genera un ambiente, tanto en el ambiente como desde la propia persona de uno, genera espacios en los cuales la mente está más presta, más satisfecha, y obviamente el dedicarse al sadhana. Pero evité hablar primero del sadhana, del cantar las yapas, porque incluso uno pudiera cantar las yapas y llevar a cabo todas las actividades prescritas. Sin embargo, hay otras cosas que tal vez son previas, como esto de la salud, que incluso pueden hacer que me cueste trabajo llevar el sadhana, que me cueste trabajo llevar la lectura. Por ejemplo, las yapas. Por ejemplo, si estoy cantando yapas y si estoy, para daros solo un ejemplo, si estoy bien hidratado, si bebo suficiente agua, resulta ser que voy a estar más lúcido. Cómo ha sido mi alimentación, por ejemplo. Y aquí ya toca a cada persona observarse, ¿no? Pero ¿cómo es mi alimentación? A veces resulta ser que si uno canta las yapas en la mañana, uno está con más sueño y con más pesadez.
no necesariamente por pereza, sino tal vez porque el cuerpo mismo está, sí, ¿no? Tal vez saturado de ciertos alimentos y necesita un poco de desintoxicación, un poco más de ventilación, la respiración al momento de cantar las yapas. Y eso hace entonces que el sadhana, o al menos las yapas, marchen mejor. Mismo la lectura y otras actividades. Entonces, el cultivo de bondad para tener una mente más fresca y más satisfecha puede ayudar. No sé si eso es lo que podría decir de momento, Joy. Leamos el comentario y posiblemente aparezca alguna recomendación, alguna otra pista aquí para aquellos que nos ponemos en ansiedad. Vamos a ir a leer la traducción de Prabhupada. La palabra muni significa, entre comillas o abre comillas, aquella persona que puede agitar la mente de diferentes maneras en aras de la especulación mental sin llegar a una conclusión correcta. Una conclusión concreta. Cierra comillas. Se dice que cada muni... A ver, ya tengo acá. Prabhupada empieza definiendo qué es un muni, porque en el verso Krishna habla de un stita dir muni. Stita hace referencia a algo estable, muy parecido al español. Stita, algo estable. Y dir, que también es una palabra interesante. Sí, una persona también estable. Dir, esta palabra tiene la misma raíz de dharma, por ejemplo, DHA, dharma, lo cual significa algo que sostiene, que da estabilidad, dharma. O dira, el mismo nombre, dira, que se puede traducir como estabilidad también, paciencia, determinación, DHA. Entonces, Tita dir muni, Krishna habla de un muni que tiene una mente estable. Y un muni se podría traducir como un filósofo también. Prabhupada lo traduce aquí como un sabio. Un sabio de mente estable. Ya que Krishna usó esta palabra muni, Prabhupada entonces abre el comentario definiendo qué es un muni. Y ha dicho que un muni es aquella persona que tiene la habilidad de hacer muchas conjeturas, de utilizar su mente para una especulación mental, ha dicho, o sea, para indagar, para especular, para indagar mentalmente, pensando en un tema específico, lo que haría un filósofo. Podríamos traducirlo así, como un filósofo. Que Prabhupada, como dije, lo ha traducido como un sabio también. Ahora sí, sigamos leyendo. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente, y a menos que un muni difiera de los demás munis, no puede ser llamado muni en el sentido estricto de la palabra. Con esta definición, digamos, el concepto de filósofo que por cultura nosotros manejamos o conocemos, comprendemos, se acerca mucho a esto, ¿no? Los filósofos, por ejemplo, occidentales, tenemos toda la historia de la filosofía occidental y cómo cada filósofo se vuelve más prominente porque difiere de los otros y presenta su filosofía, su forma de ver la vida. Y es lo que Prabhupada está diciendo aquí. A menos que un muni difiera de los demás, no puede ser en sí estrictamente un muni. Sigamos leyendo. Nasau Rishir Yasya Matamna Binam. Esto se encuentra en el Mahabharata Vana Parva, en el 13.117. Pero un stita dir muni, como lo menciona aquí el Señor, es diferente de un muni ordinario. El stita dir muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre de Prashanta Nishesha Manorahantara. Esto se encuentra en el Stotra Ratna 43. O sea, aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y que ha llegado a la conclusión de que el Señor Sri Krishna o Vasudeva lo es todo. Vasudevam Sarvamiti Sa Mahatma Sudurlava.
A él se lo conoce como un muni de mente fija. Ok. Un muni de mente fija, o sea, un filósofo, un intelectual de mente fija. Claro, porque si encontramos a alguien que tiene, digamos, gusto por la filosofía y por filosofar, el gusto de la persona está en filosofar en sí. Y se le pueden presentar un tema tras otro, la persona va a encontrar gusto y placer en filosofar sobre el amor, sobre la vida, sobre los seres humanos, sobre infinidad de temas. Y puede ir de aquí a allá filosofando sobre muchos temas. Sin embargo, una persona que se encuentra situado, como aquí Prabhupada señala, situado en el servicio devocional, sí, no necesariamente va a encontrar placer en saltar de un tema a otro, simplemente pensando en la humanidad, en el amor, en la vida. Estamos hablando de una persona cuyo corazón está centrado en Krishna, que en un sentido ya eso se vuelve una pérdida de tiempo. Es vacío, simplemente en pensar y hacer un millón de conjeturas sobre, como dije, sobre la vida, sobre el ser humano. Y podemos encontrar, nosotros hoy por hoy podemos encontrar, y es comprensible, personas que gustan de ello, ¿no? De la filosofía, de definir, por ejemplo, al ser humano. El ser humano es un, eh, un punto, un grano de arena en medio de este vasto océano de la experiencia, de la existencia. Y hay todo, y se puede introducir cuanto quiera el filósofo ahí en definir qué es el ser humano. Y mientras que el Vaishnava, aquel Stita Dirmuni, aquella persona cuya mente ya no está ondeando de un tema a otro, sino que su mente únicamente gusta de sumergirse en Krishna, en todo lo que tiene que ver con Krishna. Ya esa persona, su mente está fija, se fija en Krishna. También puede, no sé si ustedes lo habrán notado, es fácil encontrarse a, sí, personas intelectuales que conjeturan de manera muy profunda sobre ciertos temas, pero resulta ser que, como también Krishna lo indicó hace unos versos atrás, le dice a Arjuna que ya quedarás indiferente a todo lo que se habrá oído y a todo lo que habrá de oírse. Y hay algunos temas, no sé si a ustedes les habrá ocurrido, pienso que sí. Digamos, en las redes es muy fácil ver esto. Personas que plantean una idea, ya sea escrita o se puede ver en video en las redes, y algunas ideas que, digamos, comparando con la profundidad que plantea la conciencia de Krishna sobre ciertos temas, por ejemplo, sobre la transmigración del alma, las vidas previas y todos estos temas que para alguien que estudia el Bhakti son temas tan cotidianos, ¿no? Mientras que a veces sucede que algunas personas plantean sus ideas, sus conjeturas sobre esto, sobre el alma, sobre el karma, sobre la reencarnación, y sus planteamientos son esos, son especulados, son inventados, o sí, son sus creencias, y la audiencia queda impactadísima, la audiencia queda maravillada con aquellas ideas, y uno puede preguntarse, wow, toda esta audiencia, si escuchara lo que tiene que decir el Bhagavatam, si esta audiencia escuchara lo que el Bhagavatam dice acerca de la vida en todos los demás planetas, los diferentes niveles que hay en el universo, las diferentes vidas, cómo el alma pasa por diferentes cuerpos hasta llegar a un cuerpo humano. El Bhagavatam describe la ciencia del alma, mientras que a veces sucede que alguien que tiene una cierta visibilidad en los medios plantea una idea muy vaga y así pero para el entorno es muy novedosa y a la audiencia le fascina, le impacta. Lo cierto es que sí, un Vaishnava, sí, no le sorprenden esos temas porque el Bhagavatam se los presenta en cada página y se da cuenta el Vaishnava, y uno puede darse cuenta de esto en su propio caso, en su propia vida, como ya nada sorprende, todos esos temas ya no sorprenden y comienza a ser sorprendente Krishna y esa magia ocurre, que comienza algo a sorprender, a llamar la atención de la persona, más bien Krishna, en lugar de todos esos temas místicos
que a otros sí maravillan grandemente. Muy bien, sigamos. Sigo leyendo. A una persona tan plenamente consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las 3 clases de sufrimientos, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas debido a sus fechorías pasadas. ¡Wow! A ver, aquí hace falta detenerse un momento. Número 1, ¿cuáles son las 3 clases de sufrimiento? Adhyatma, Adidaivika y Adibhautika. Es su definición, su terminología más común. Los sufrimientos que los ocasiona el propio cuerpo de uno, Adhyatma, una enfermedad, algún trauma, que de alguna manera sí es mi propia mente o mi propio cuerpo físico me impiden fluir como quisiera. Sí, alguna enfermedad o, como dije, algo al nivel emocional, a nivel mental. Luego tenemos los sufrimientos adidaiva, que son asuntos de la naturaleza, que no pueden ser simplemente controlados. El excesivo calor, el frío y desastres naturales. Y luego tenemos adibhautika, que es los sufrimientos que son causados por otros, ya sea por ladrones de calle o ladrones de ¿cómo se llama? Escritorio, otras personas, otros seres vivos, mosquitos, etc. Y esos 3 tipos de sufrimientos, al Stita Dir Muni no lo confunden, no lo distraen. ¿Por qué? Porque está consiguiendo un placer en Krishna. No porque es abnegado y porque, sí, más bien porque encuentra placer en el Señor. Y ese placer es más grande que los pequeños disturbios que crean estos 3 tipos de sufrimientos. Prabhupada acaba de decir de que esta persona considera que los sufrimientos son una misericordia del Señor y ella se considera merecedor de más problemas por sus fechorías pasadas. Cuidado aquí, prestemos atención a esto, que hay una diferencia entre la situación de este Stita Dir Muni que encuentra placer en el Señor y la situación de una persona que de lo que padece es de una autoestima débil. Si alguien tiene una autoestima débil y un débil, poco amor propio, entonces sí, ella se va a considerar merecedor de más problemas. Pero eso es una enfermedad y es algo que necesita ser tratado. Lo que Prabhupada está describiendo aquí es otra historia diferente. Está hablando de alguien que está centrado en Krishna, encuentra placer en Krishna. No una persona que se encuentra vacía. Por el contrario, esa persona está muy llena. Y de hecho, en un sentido, todos esos sufrimientos que experimenta son incentivos para acercarse más al Señor. Por esa razón es que no se perturba ante ellos y sí, los toma como misericordia del Señor. De vuelta, en el caso de una persona ordinaria que sí se considera merecedor de más problemas, es otra historia. De hecho, la Bhagavad Gita está puesta para que detengamos todos nuestros problemas. Como dije, son 2 cosas diferentes. Sigamos leyendo. Esta persona, ve que por la gracia del Señor sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, le atribuye el mérito de ello al Señor, considerándose indigno de la felicidad. De vuelta aquí. Vamos aquí despacio. Bajemos la velocidad y vamos aquí tranquilos. Esta persona se considera indigno de felicidad. Sí. ¿Por qué? Porque su mente está puesta en la grandeza del Señor. Diferente de vuelta de una persona que está dañada en su cuerpo emocional, se considera indigna de felicidad y ese sentimiento, esa sensación de estar indigno ante la felicidad, lo lleva a distanciarse de todos, distanciarse de su propio bienestar, distanciarse de los demás, y eso es nocivo. En el caso de un Muni, de un Vaishnava bien puesto, se considera indigno de felicidad, sí, pero todo lo que experimenta
todas las situaciones por las cuales pasa, en ella sí ve siempre al Señor, por lo tanto todo el tiempo está acompañada por el Señor. Y se sabe, está plena, está acompañada por el Señor. Por lo tanto, considerarse indigno de felicidad para esa persona no es sentirse distante de Krishna y por lo tanto no la deja tampoco distante de todos los demás. Porque no, de vuelta, no se trata, Prabhupada no está describiendo aquí una enfermedad. Está describiendo un grado de conciencia que sí requiere, como dije, ir despacio para poder captar lo que se está diciendo. Y wow, no quisiera adentrarme aquí mucho en este tema, pero creo que vale la pena. Tenemos las tres cualidades: bondad, pasión e ignorancia. Aquí yo hablaba de ellas, ¿no? hace poco. Y en la cualidad de la bondad podemos hacer planes para nuestra vida. Con pasión podemos hacer planes y aferrarnos a ellos y sí, con apego, ¿no? De eso hablábamos hace unos días cuando Krishna hablaba del el arte de todo trabajo, el yoga, y por estos versos hace unos cuantos días atrás. Y hay una posibilidad grande de confundir la bondad con la ignorancia. ¿Por qué? Porque en la bondad, a ver, está claro que en la pasión la persona hace planes, se aferra a ellos, va y los consigue, y si no los consigue, sigue apegado a ellos y sigue determinado a buscarlos, ¿no? Entonces, digamos que es más fácil percibir esa pasión. Pero entonces la bondad implica que la persona se desapegue, lo cual entonces podría dar la confusión, ¿no? Dar la idea de que como en la bondad hay que estar desapegados, entonces no voy a tener ningún plan, voy a vivir simplemente sin ningún plan. Y ello es ignorancia, vivir, sí, es oscuridad, llamémoslo mejor a oscuridad, que tiene una connotación diferente. Cuando vivo en oscuridad, puedo entonces estar confundiendo ello con ignorancia, con bondad, y pensar que es que yo no soy digno de merecer felicidad. Como no soy digno de merecer felicidad, y es posible que lo que hay aquí es una mezcla de mi propia percepción de mí mismo que está dañada por inseguridades, por diferentes heridas emocionales, por algunos vacíos. Las razones son varias. Pero entonces yo podría tomar ciertas cosas como lo que acabamos de leer aquí. A veces se dice, por ejemplo, que el Vaishnava no tiene aspiraciones. Y son ideas, oportunidades maravillosas para yo quedarme, entonces escudarme en la tamaguna, en la modalidad de tamas, en la modalidad de la oscuridad. Y sí, considerarme no merecedor, considerar que, claro, la naturaleza material es un obstáculo, entonces no tengo ningún tipo de aspiración. Y como dije, de alguna manera es un desafío el observar la bondad y la ignorancia, sus diferencias. Porque curiosamente cuando vemos a los Vaishnavas, al menos los grandes Vaishnavas a quienes podemos observar a lo largo de la historia, resulta ser que llevaron a cabo proyectos muy grandes. No solo, sí, proyectos grandes. El mismo Srila Prabhupada podríamos ver su proyecto de prédica, pero incluso antes de su proyecto de prédica, sus actividades familiares eran, si podemos usar esta palabra, eran grandes, eran ambiciosas. Como dije, este es un tema que merece su tiempo aparte. Pero lo cierto es que decía esto, porque Prabhupada viene hablando aquí de cómo el Vaishnava se considera indigno de felicidad. Y yo pudiera estar en la misma situación, pero considerarme indigno de felicidad por otras razones. Y esa práctica, ese servicio devocional llevado a cabo con ese paradigma, estaría entrando en lo que llamamos un servicio devocional ejecutado en la modalidad de la ignorancia. Repito que este es otro tema al cual a mí me gustaría dedicarle su tiempo aparte.
En el Srimad Bhagavatam, el canto tercero, el señor Kapila Deva instruye a su mamá. El señor Kapila Deva, siendo una encarnación del Señor Supremo, describe que hay servicio devocional en la bondad, en la pasión y en la ignorancia. O sea, sí, el servicio devocional es trascendental, pero ¿cómo es mi disposición para llevarlo a cabo? Y la tarea es primero escuchar y estudiar de qué se tratan esas cualidades y luego, con paciencia, ir cultivando el progreso. Si me encuentro en la ignorancia, pues pasar a la pasión y luego a la bondad. Incluso de pasar de la ignorancia a la bondad es un intento. A ver, ¿cómo puedo decir esto? Si estoy primordialmente en la ignorancia y es necesario pasar la bondad, hace falta paciencia para pasarme a mí mismo, ayudarme a mí mismo a llegar a la bondad. Hace falta paciencia. O sea, dicho de otra manera, hace falta una actitud en bondad para poder encaminarme hacia la bondad. Porque si yo estoy en la ignorancia y trato de ponerme prisa a mí mismo para llegar a la bondad, ese acto de empujarme a toda prisa es un acto motivado por la pasión. A pesar de que estoy dirigiéndome a la bondad o deseando. Así que inicialmente identificar en dónde uno se encuentra, observar, y es aquí donde se pone muy interesante el Bhakti, porque no se puede avanzar o el avance es prácticamente ninguno si la persona no presta atención a lo que pasa en su vida, la introspección, a observarse a sí misma. Entonces me observo, me doy cuenta de en qué situación me encuentro, y es por eso que las escrituras hablan de las cualidades, para que uno aprenda a verlas, cómo están en el entorno, en el ambiente y cómo me afectan a mí. Yo mayormente estoy en tal o cual modalidad. Si estoy en la ignorancia, pues pasar a la pasión y luego la bondad. Decíamos todo esto porque en el Bhagavatam, Krishna, en su encarnación como Kapila Deva, describe que uno puede llevar a cabo servicio devocional en cualquiera de estas tres. Y no es que por ejecutar servicio devocional, por esa razón, a la respuesta de la pregunta inicial, Joy, se podría responder que, ok, si yo quiero tener un estado mental más tranquilo, de menos perturbación, debo darme más al sadhana, ¿no? Debo cantar más yapas. Y sí, pero, hay un pero allí. Y es que si ese servicio devocional, si ese sadhana, yo lo estoy llevando principalmente en la ignorancia, con muy poca o con nula atención a estudiar y a ver mi propio sadhana, con el intento de mejorarlo, si no hay ningún intento de mejorarlo, es posible que ese canto y esa dedicación al sadhana no sean tan productivos al momento de regalarme tranquilidad y limpieza de la ansiedad. Yo estoy aquí invitando, entonces, haciendo ver cómo ese cultivo de la bondad en otros aspectos, en mi alimentación, en mi relacionamiento con mis familiares o con las personas con quienes vivo, en la medida en como pueda. De vuelta, no hace falta correr para traer bondad de aquí a mañana a todos los aspectos de mi vida. No es así tan fácil. Pero el cultivo de esa bondad, en la medida de lo posible en todos los demás aspectos, pues va a dar como resultado una mayor tranquilidad mental y una mejor puesta en práctica. Decíamos, ¿no? Deteniéndonos aquí otra vez sobre el cultivo de bondad y sobre cómo la mente puede estar más presta a la irritación y a la perturbación. Por ejemplo, si tengo un conflicto no resuelto, si tengo cosas que no puedo expresar, conflictos no resueltos en casa, por ejemplo, eso va a crear entonces en mí una disposición mayor para estar más presto a irritarme. Sí, y es ahí donde se vuelve un desafío ver de qué manera, cómo puedo atraer, si es que es posible en algunos casos, la forma de traer bondad a mi entorno es cambiar de entorno, y cada quien tendrá, sí, la realidad de cada quien es diferente. Pero entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ambiente en el cual tengo suficiente buena comunicación, tengo un espacio en el cual me siento amado, me siento querido, me siento protegido,
ese espacio que puede ser mi casa, mi hogar, eso va a aportar tanto a que mi estado mental esté más fresco, más satisfecho. Por lo tanto, voy a estar menos presto a irritarme. Y sí, todo esto requiere un trabajo, ¿no? No es así tan fácil de simplemente un ritual nada más, hacer un ritual para que la mente esté más limpia. También los rituales ayudan, sin duda, ¿no? El canto de las yapas, indudablemente. O sea, pese a todo, el canto de las yapas va a regalar siempre la claridad mental para saber identificar cómo cultivar bondad, saber identificarme, verme con claridad. En todas las circunstancias, el canto de las yapas no debería, idealmente no debería abandonarse. No se debe abandonar. A la par que hago un intento de cultivar bondad, a la par que hago un intento de, como dije, cuidar mi salud, cuidar mi alimentación, mi descanso, mi relacionamiento con los demás. En fin, decíamos todo esto, volvamos al verso, que esta persona, este Vaishnava, se considera indigno de felicidad, no porque esté enfermo, porque tenga un problema emocional y mental, sino por su propia claridad espiritual. Tiene esa consideración. Continuemos leyendo. Ese Vaishnava se da cuenta de que solo por la gracia del Señor se encuentra en una condición así de cómoda y con la posibilidad de prestarle al Señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del Señor, siempre es osado y activo y no se deja influenciar por el apego o la aversión. Aquí está un poco lo que decíamos. Aquí tenemos más pistas todavía. Si una persona lo que tiene es una autoestima tal vez más dañada, digamos, le va a costar más trabajo la puesta en práctica del servicio devocional. Si se considera indigna de felicidad, indigna de ser amada, por ejemplo, si considera que su opinión no vale, si considera, y esto puede traer a otras cosas. En realidad el tema es fascinante. Bueno, a algunos nos parece fascinante cómo funciona la mente, porque yo pudiera incluso, todo esto a nivel mental y sin percibir lo que ahí está, pudiera yo incluso considerar que no soy digno de felicidad, no soy digno de amor, no soy digno de que mi voz se escuche, por lo tanto no opino, y puedo llegar incluso a tener una actitud que podría decir sumisa, una actitud, sí, callada, sumisa, lo cual puede dar la impresión de que es avance espiritual. Claro, porque una persona que no se mete en problemas. Y hay la posibilidad de que en el fondo lo que ocurra es que la persona piensa que su voz no vale, su opinión no cuenta. Por diferentes razones puede tener esta impresión. Y hay razones variadas del por qué alguien puede tener esa herida, digamos, o esa condición. Pero el Vaishnava en este caso se sabe indigno, pero al mismo tiempo eso es ímpetu para ser más osado en el servicio devocional, para darse más a Krishna. O sea, esa misma situación de verse indigno de felicidad, porque sabe que tiene esa visión de que es indigno de felicidad, y se da cuenta que el Señor Supremo la está poniendo en diferentes situaciones para propiciar su avance. Entonces se da más al Señor. Por lo tanto, su comprensión o esa visión de que es indigno de felicidad le permite introducirse más en el servicio devocional, sí, darse más el servicio devocional. Diferente de otros casos en donde yo puedo sentirme indigno de, como dije, de amistad, de amor, de ser querido. Y eso puede llevarme más bien a apreciar al Señor Supremo, a considerar que también Krishna, como yo me considero indigno de amor de los demás, yo incluso puedo llegar incluso a pensar que tampoco Krishna, ¿por qué Krishna quisiera? Claro, Krishna aprecia el servicio de todos, pero ¿por qué el mío? ¿Qué de especial tengo yo para que Krishna me ame? Y puedo llegar a conclusiones, la mente herida así de esa manera, herido el cuerpo emocional de esa manera, puede llevarme a pensar de que, claro, ni el Señor Supremo
¿Por qué él me va a extrañar a mí? ¿Qué es lo que Dios va a querer de mí si no tengo nada para dar? Y todo esto puede ser de manera inconsciente. Por lo tanto, puede haber entonces una falta de entusiasmo frente al mismo servicio devocional, porque yo considero, ¿de qué sirve? Si Krishna lo atienden, lo sirven muchos otros devotos, ¿y yo qué le puedo dar a Krishna? Lo cual sería un error, porque el Bhakti indica que todos somos, no hay ni siquiera ni un milímetro más para lo que un alma sea mejor que otra. No hay. Cada alma es irrepetible. O sea, Krishna pudiera y tiene el poder de hacerlo, de hacer una réplica mía que estoy aquí en este lugar, en el mundo material. Y Krishna pudiera simplemente hacer una réplica y ya se acabó la historia y se olvida de mí y ya fabricó otro igualito a mí. Pero no lo hace, ¿por qué? Porque está esperándome todavía, igual a ustedes. No, todos somos irrepetibles, pero el cuerpo emocional puede llegar a quedar tan dañado, como dije, que pierdo entusiasmo pensando que ¿qué es lo que va a haber de especial en mí, Krishna? El Vaishnava en realidad va en otra dirección y esa misma sensación de verse indigno lo lleva a ser siempre activo, siempre osado, motivado por el amor, porque sabe que su querido Señor está allí respaldándolo, está brindándole compañía, brindándole su gracia, su amor, y eso lo empuja a ser ¿cómo es? Siempre atrevido, osado y activo. Abhay, Prabhupada está hablando aquí de alguien que es Abhay, no tiene miedo. Abhay es activo, es osado. No se deja influenciar por el apego ni por la aversión. Sigamos leyendo. Apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos. Y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Bueno, hay mucha sustancia aquí en este verso. Prabhupada ha definido apego. Vean qué interesante que Prabhupada en su definición de apego, él dice aceptar cosas para la complacencia de los sentidos. Y esas cosas que se pueden aceptar pueden ser cosas burdas, físicas, materiales, pueden ser cosas sutiles, pueden ser posiciones. Todo lo que yo acepto para complacerme a mí mismo, eso es apego. Y lo que yo acepto o desapego, dice Prabhupada, es la ausencia de esa clase. O sea que una persona puede tener muchos bienes, mucha cantidad de fama, de respeto, de admiración de otros. Pero si esa persona en el fondo, en su fuero interno, toma esos bienes sin sentir apego sensual, sin conseguir disfrute de ellos personal, entonces esa fama, esa cantidad de dinero que pueda tener, está bien, está desapegada a la persona. Y lo mismo al revés. Una persona puede tener, entonces, puede estar apegada, por ejemplo, no sé ustedes no conozco la audiencia, no sé qué familiarizados estén con nuestro sistema institucional en ISKCON y tal vez en otras escuelas también. Hablo por ISKCON, que es donde yo vivo. Una persona puede estar apegado a ser el presidente del templo o estar apegado a ser el líder de Sankirtan, el que distribuye más libros, o sí, puede estar apegado a ello también. Y no conocemos el corazón de los demás. Sí, no conocemos. La cosa es que hace falta conocer nuestro propio corazón. No conocemos qué tan apegado está el otro o qué tan desapegado está. Y lo cierto es que uno puede llegar a quedar, sin duda. ¿Por qué me atrevo a decirlo así con tanta seguridad? Porque las escrituras lo afirman. No lo digo motivado por, no es porque yo haya ido con cada Vaishnava a conocer su corazón. Como digo, me atrevo a decirlo así, a presentarlo así, porque las escrituras así lo expresan. Y lo vamos a poner así. Indican las escrituras que incluso uno pudiera llegar, o pudiera darse el caso, que una persona que ha avanzado tanto puede estar apegada a su figura de santidad. Y aquí estamos ya yéndonos a cosas tan sutiles.
de vuelta, una persona pudiera estar apegado a su figura pública de ser un santo, de ser un swami, de ser respetado por eso, por ser un swami, un sadhu. Incluso ese peligro está allí, lo afirman las escrituras. Entonces, de vuelta, apego no es solamente decir, bueno, es que me apegué a cosas materiales, a las cosas que compré, a mi familia. Sí, se puede manifestar ahí el apego, pero se puede manifestar en esferas espirituales también, en donde pudiera dar la impresión de que allí no hay apego, pero también hay peligro. Por eso es que se requiere mucho cuidado, mucha diligencia. Hay la posibilidad de que uno consiga apego sensual, incluso avanzando en sentido social, siendo un gran predicador, un gran brahmachari, un gran sadhu, un gran sannyasi. Eso también está allí. Y wow, ya que la lectura de hoy se ha extendido, ustedes saben que yo prefiero mantenerme dentro del margen de media hora. Y ya que nos hemos extendido, les relato esta pequeña historia, pequeño incidente. Algunos de ustedes conocerán a Radhanath Swami. Él vive ahora en la India y es uno de los Vaishnavas mayores dentro de ISKCON, discípulo de Srila Prabhupada. Y él escribe en su libro, en su biografía, la experiencia que él tuvo, cómo llegó a encontrarse con los devotos, un libro realmente fascinante. Entonces él escribe un incidente que estando en la India, él no conocía todavía a los Vaishnavas, no conocía a los devotos, se dedicó a conocer diferentes sadhus y diferentes místicos en su búsqueda espiritual. Se encontró con un sadhu, un sabio, al menos socialmente lo era, y de nombre lo era, porque al fin de cuentas no era tan sabio. ¿Qué sucede? Que tal vez si ustedes tienen más familiaridad con cómo funcionan las cosas sociales en la India, sabrán que es muy común que un sadhu, un sabio, pues es muy respetado en la India, principalmente en aquellas zonas más rurales. Entonces había un lugar, Radhanath Swami siendo un muchacho llegó a un lugar en donde había una reunión un tanto grande porque había un sadhu que había llegado a ese lugar. ¿Y qué sucede? Él estaba sentado con una especie, si yo no recuerdo mal los detalles, estaba sentadito por ahí como una especie de escenario. Y hacían fila muchas personas para pasar frente a él y él les tocaba la cabeza. No recuerdo exactamente qué es lo que él hacía. Creo que les tocaba la cabeza. De esa manera todos recibían las bendiciones del sabio, este sadhu. Y él, sí, es como una práctica un tanto común, ¿no? Ver eso del sabio tocando la cabeza. Repito que no recuerdo exactamente qué era lo que él hacía por estas personas, pero era algo rápido, que la gente pasaba frente a él y luego seguía, iban el siguiente y tal. Y este sadhu hablaba inglés y esto estaba ocurriendo en alguna aldea, algún pueblito de la India en donde no hablaban inglés, pero este sabio sí hablaba inglés y llegó aquí este muchacho viniendo de Estados Unidos que naturalmente hablaba inglés. Entonces comenzaron a conversar. Y este sadhu, mientras daba sus bendiciones a todos los peregrinos, a todos sus seguidores que venían con mucha fe, venían a recibir sus bendiciones, el sabio conversaba con Radhanath Swami. Y en un momento el sabio le preguntó a este muchacho, ¿qué estás haciendo aquí en la India? ¿Qué viniste a buscar? Y lo que Maharaj le responde que estoy buscando mi camino, sé que hay algo espiritual. Y el sabio le dice que tú me regresaría a la India, me regresaría a Estados Unidos. ¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar no tiene nada para ti. En Estados Unidos es donde está el verdadero placer, donde tienes tanta cantidad tantas oportunidades de ser feliz, de vivir una vida, conseguir cosas. Y todo este consejo se lo estaba dando mientras seguía bendiciendo uno por uno a todos los visitantes que venían a pedir sus bendiciones. Y él decía, no, estás perdiendo tu tiempo acá. Repito, no recuerdo todas las palabras que él dijo, pero en esencia era esto. Estás perdiendo tu tiempo acá, vete a Estados Unidos. Si yo pudiera, ganaría cualquier cantidad de dinero y llevaría una vida plena, una vida feliz en Estados Unidos. Y bueno, Maharaj estaba sorprendido y observando cómo hay diferentes posiciones. Y esto lo cuento porque no conocemos el corazón de cada persona. No conocemos
qué aspiraciones hay en el corazón. Y puede darse caso de situaciones como esta, en donde alguien tiene un rol social muy respetado por todos, pero en el fondo está allí su corazón no está allí. Su corazón está en cualquier otra cosa. Y claro, no quiero tampoco ir al otro lado de sugerir que de ahora en adelante vamos a dudar del estado del corazón de cada Vaishnava. Siempre partimos de la realidad de que cada Vaishnava está entregado al Señor, y de ahí pueden darse excepciones, ¿no? Pero partimos del hecho de que cada Vaishnava tiene fe y está dedicado al Señor. Así es que decía todo esto porque el apego, como Prabhupada lo ha definido, en fin de cuentas el apego no está relacionado con cosas materiales, sino más bien con una disposición del corazón. Y hace falta cultivar la pureza del corazón para protegernos, para que ellos no nos suceda. Como dice el dicho, nunca digas que de ese agua no beberé. Estamos analizando estas cosas sabiendo que también a nosotros nos puede ocurrir, y lo que nos queda es refugiarnos en el Señor, seguir diligentemente nuestro proceso y conseguir la compañía de aquellos Vaishnavas que están dedicados, que se les puede percibir que están satisfechos, dedicados y son sinceros en la práctica de su proceso. Y con ello también ir consiguiendo también protección nosotros. Terminemos con esta lectura, vamos al último parágrafo. Prabhupada dice: pero aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego. Vean qué interesante. De vuelta, aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Porque su vida está dedicada al servicio del Señor. Como consecuencia de ello, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. Una idea muy diferente de determinación. Claro, porque como hablábamos hace unos días, y es la determinación más común de ver de alguien que, como un entrenador del gimnasio, que te motiva a conseguir tus resultados, ¿no? Despiértate cada mañana, escríbelo en la pared, cuál es el resultado que quieres, mentalízalo y búscalo y consíguelo. Y esa es determinación, ¿sí? A diferencia de la determinación de conciencia de Krishna, o lo que Prabhupada está definiendo aquí, esa determinación es más tenida o más está operando en la pasión, mientras que esta determinación de la que estamos leyendo aquí hoy es una determinación no en conseguir los éxitos, en los esfuerzos que se hacen en sentido externo, sino su determinación está puesta en que en todo momento, yo no sé, pero en todo momento no estoy dispuesto a abandonar a Krishna, a abandonar mi sadhana, a abandonar mis principios. Independientemente de que me dedique a un servicio, me dedique a un proyecto y no marche bien, vaya por un lado diferente a como pensé, incluso ese proyecto puede estar destinado a beneficiar muchos Vaishnavas, incluso puede ser un proyecto de templo que sea grande para beneficiar a muchos, para complacer al Señor. Aún así fracasó. Bueno, yo no sé. Mi determinación es seguir con mi sadhana, seguir purificándome, seguir buscando la compañía de los devotos, seguir desarrollándome. En ese sentido no hay fracaso, ni hay éxito, porque ya en sí sus esfuerzos son un éxito para la persona. Es activa, pero no es apegada. Está pensando únicamente en Krishna. Y bueno, luego estamos nosotros. Estamos aquí nada más. Todo esto es una descripción, no es una prescripción. Es una descripción de cómo funciona la disposición de una persona en ese estado. Y no es una prescripción, no es que nosotros debemos actuar así. Estamos solamente teniendo un vistazo, como viendo en el horizonte cuál es el panorama.
pero no es un requisito de que nosotros tenemos que actuar así, porque esto viene como un resultado de la práctica. Y yo pudiera entonces intentar forzarme a mí mismo a reaccionar ante ciertos eventos, reaccionar como lo haría un Stita Dir Muni, lo cual sería un poco violento. Es más bien con la práctica, con el paso del tiempo, sí, con paciencia, poco a poco vamos teniendo una serenidad para actuar y reaccionar de diferente manera ante los diferentes eventos que se nos presentan. Wow, muchos temas hoy. Saludos, Yasoda Krishna. Voy a leer su comentario. Bueno, voy desde aquí. Jai Shila Prabhupada, aquí Jai. Mi reverencia, escribe Prabhu. Mi reverencia también a usted, Hare Krishna. Voy a leer aquí su comentario. De cualquier manera, aunque tengamos algún apego devocional, eso no es malo, correcto, eso no es malo. Mientras sea en conciencia de Krishna, esas contaminaciones finalmente se purifican con el bhakti. Sí, sí, sí. Hay algunos, hay algunas cosas, algunos apegos, hablábamos hoy, ahí orbitábamos en torno a lo emocional, el cuerpo emocional, y hay algunas cosas que con el bhakti se limpian, pero para que el bhakti las limpie hace falta que yo les preste atención también, que yo trabaje en ellas. Y tal vez el ejemplo más claro para esto sería una adicción, por ejemplo. Yo puedo tener una adicción a algo. Y sí, el bhakti va a limpiar ello, sí. Y es necesario no dejarlo, el bhakti, el sadhana. Pero hace falta que yo también preste atención al proceso de limpiar eso en mi corazón y haga esfuerzos para limpiarlo. Sería un error decir el bhakti lo va a limpiar. A ver, estoy diciendo todo esto, Yasoda Krishna, Prabhu, para agregar un poco más ahí, de cómo sí. Y claro, en realidad usted lo ha presentado de una manera distinta, de apegos en sentido devocional. Pero me salgo un poco aquí de momento para decir que si tengo una adicción, hace falta que yo trabaje conscientemente en ella, busque ayuda profesional para salir de una adicción, al mismo tiempo siga con el servicio devocional. Si no, puede darse el caso de que durante décadas yo sigo arrastrando esto con la esperanza de que el servicio devocional lo va a limpiar, pero esa misma condición emocional va a impedir que yo ejecute bien el servicio devocional. Entonces hace falta ambas cosas. Así lo mismo con un problema de salud físico. Sí, el bhakti soluciona todo, pero si tengo un problema físico de salud por atender, debo atenderlo. No querría decir que solamente cantando yapas y dedicando bien mi vida al servicio devocional voy a tener salud física. Hace falta. Sería un pensamiento un poco ingenuo. Hace falta, sí, dedicarle la atención requerida a ello. Y en el caso de lo que usted menciona, de tener algún apego devocional, sí, como usted lo dice, no es malo, sin duda. Hace falta reconocer, sin duda, qué cosas son nocivas y qué cosas no son nocivas para nuestro servicio devocional, ¿no? Y como usted dice, sí, ello no es malo. Mientras nos mantengamos en conciencia de Krishna, correcto. Y es normal también tener gusto. Bueno, este es otro tema. Ya no nos metamos más ahí. No voy a introducirme más ahí, tratando de respetar el tiempo. Pero sí, mientras nos mantengamos en la conciencia de Krishna, en la práctica devocional, y solicitemos esa claridad de Krishna, Krishna nos va dando claridad para saber cómo ir progresando. Saludos, Jives Bharanityananda Prabhu. Hare Krishna, Tira Prabhu, mi respetuosa reverencias y a todos los devotos reunidos. Mi reverencias también a usted, Prabhu. Leo nuevamente su comentario, Yasoda Krishna Prabhu. Sí, siempre debemos mantenernos desapegados para no desconfiar del proceso de otros. Sí, es peligroso ir por ahí desconfiando de ¿será que los otros están apegados? ¿Será que los demás devotos están apegados? Al menos si yo decido partir de
de la realidad de que todos los devotos están haciendo su mejor esfuerzo, están dedicados a Krishna, y a veces sucede que hay excepciones. Este proceso, leo nuevamente, ya soy a Krishna Prabhu. Este proceso es integral, nos purifica de todas las perturbaciones sutiles. Sí, 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 sí. Sí, totalmente. Posiblemente uno de los Vaishnavas, hoy por hoy, uno de los Vaishnavas con mayor trayectoria y con mayor, sí, experiencia y madurez, que se dedican a abordar temas emocionales y temas sutiles del cuerpo emocional, discípulo de Srila Prabhupada, Mahatma Prabhu, al menos es uno de los que tiene más visibilidad en las redes, ¿no? Posiblemente haya otros que aborden esos mismos temas con profundidades mayores, pero al menos Mahatma Prabhu, en la visibilidad que tiene en las redes, es bastante grande. Y él aborda diferentes temas de esta naturaleza, de carácter sutil, en el cuerpo sutil. Uno de los temas que él aborda es el perdón. Y él describe en sus talleres cómo se ha encontrado con cosas tan sorprendentes, y una de ellas es que realizando este taller acerca del perdón, se ha encontrado, él mismo lo describe así, se ha encontrado con Vaishnavas que vienen y reciben el taller con él, discípulos de Srila Prabhupada, lo cual indica que llevan décadas en el proceso, pero que en el taller le han compartido a él de que sí, tengo atrasado, tengo trabado ahí en el corazón algo que me hizo tal devoto. Y hace décadas enteras. Y bueno, menciono esto porque es una realidad que afortunadamente un Vaishnava como él, como Mahatma Prabhu, aborda esos temas para arrojar más luz a toda la comunidad Vaishnava, más luz sobre este tema. Y él describe que sí, que como usted lo escribe aquí, Yasoda Krishna Prabhu, que el Bhakti es un proceso integral, sin duda. Al mismo tiempo, cuando hay ciertas cosas a nivel sutil, como en este caso el rencor, que puede quedar trabado ahí en el corazón, pueden pasar décadas enteras. Y sí, y una vez que uno le presta atención a ello, entonces es más fácil, uno puede limpiarse de estas cosas. Sí. Si bien en verdad el Bhakti es integral, y el Bhakti justamente nos arroja luz para saber identificar esas cosas sutiles y saberlas trascender, saberlas limpiar, ¿no? Sin embargo, la otra salida de pensar que el Bhakti es integral y por lo tanto no trabajarlas, es un camino un poco más largo, de acuerdo con Mahatma Prabhu, un camino un poquito más largo. Entonces sí, el Bhakti es integral, y la fe nuestra es que, o sea, estamos a donde vamos es a Krishna. Y sí, es allá donde vamos. Y esa es la determinación. Buscamos cultivar esa determinación. Y al mismo tiempo, sí, es allá donde vamos. Y para poner aquí un contraste, podemos encontrar una persona que no está interesada en Krishna y en el servicio devocional, pero que está muy interesada y tiene el tiempo, tiene los recursos y la diligencia para trabajar en su cuerpo emocional, y puede estar así con una autoestima al 100, con una salud emocional muy bien puesta. Y nosotros sabemos, ustedes y yo sabemos, que eso no es suficiente, que para la plenitud del alma, para que el alma consiga sosiego, para que el alma consiga realmente estar completa, hace falta Krishna. Hace falta poner el uno de Krishna, como Prabhupada decía en algún momento. La persona puede tener 8 ceros, puede tener puede poner 4 ceros, 10 ceros, 5, pero todos seguirán siendo la misma unidad, 0, a pesar de que sean muchos ceros. Pero cuando se agrega Krishna al final, entonces ya la cosa cambia. Si yo tenía 2 ceros, ahora tengo 100 porque agregué a Krishna. Si tenía 6 ceros, ahora tengo 1,000,000 porque agregué a Krishna. Entonces una persona puede cultivar una salud emocional y física y en todos los niveles al 100, pero si no tiene a Krishna, eventualmente el alma va a encontrarse en problemas. Y eso nosotros lo sabemos, ¿no? Por ello es que el servicio devocional es lo más completo. De eso estamos, y es ahí donde queremos, ese es el mensaje que queremos transmitirle a otros, que el servicio devocional es el uno que va a darle mucho más valor a todas
las buenas cualidades en su vida. ¿Y qué sucede si yo soy un Vaishnava que ya puse el uno de Krishna y tengo 1000 unidades porque puse a Krishna? Puede ser que haya una persona allá afuera que no conoce a Krishna y que tiene más ceros que yo, que ha trabajado en todas estas cosas más que yo, que ha cultivado más bondad, que ha cultivado, sí, y que por lo tanto, ella, yo que tengo 1000, ahora mis unidades son mayores a las de él. Pero si esa persona que ha cultivado 6 ceros le compartimos a Krishna, ahora va a tener 1,000,000, porque ya ha trabajado en estas cosas, ya las está trabajando. El cultivo de bondad, como dije, una vida más saludable, una vida más ordenada, una vida más equilibrada, pero le falta a Krishna. y, ¿sí? Y si se lo compartimos, esa persona va a encontrar una satisfacción mayor y va a ser un gran servicio el que hagamos por él, por esa persona y por Krishna. Ok. Eso de Krishna lo sigo leyendo, lo que se llamaría la espada en el corazón. También esto podría ser por alguna traición y eso es muy doloroso, pero al final las heridas sanan. Sí, al final esas cosas sanan y buscamos llevar una vida sana y al fin de cuentas buscamos recobrar nuestra verdadera vida, que es con Krishna. Muy bien, nos detenemos aquí. Chaitanya. Gracias, Krishna. Teníamos un tema para dejarlo al final, que estaba desde el principio. ¿Qué significan las 108 vueltas? En realidad, Prabhu Braulio no tiene un significado, digamos así, muy, muy trascendental. Cuando vemos Chaitanya Charitamrita, cuando vemos la vida del Señor Chaitanya, él recomienda el canto del Santo Nombre. Y cuando vemos todo ese contexto histórico en el cual él se desarrolló, no había el canto de yapas, no se menciona tanto de cuántas yapas cantaban los devotos en el tiempo del Señor Chaitanya. Ahí se habla de miles de nombres. Por ejemplo, él dice, una persona que canta 300,000 nombres o 100,000 nombres. Y sí, no se habla tanto de cuántas vueltas, cuántas rondas cantaban los devotos. Entonces, el número de 108, sí, pudiera dar la impresión de que es que hay un significado muy místico y esotérico de fondo, pero la realidad es que no lo hay. La realidad es que cuando completamos esas vueltas, multiplicado por 16, nos da un cierto número que nos permite entonces mantener una regulación en el canto. Sí, no es que, por ejemplo, si yo canto, por decir algo, si en lugar de yo cantar 108 mantras, canté 109 porque me salté o canté uno de más o canté uno de menos. No es que ello, porque me salí del número 108, entonces se pierde potencia, no, nada de eso. Sí. Aquí la potencia está más bien en el canto, en la intención, más que en el número 108. Así que, y claro, hay algunas otras referencias a este número 108, los 108 Upanishads, las 108 Gopis principales, pero sí, no hay una mística detrás de ese número en el canto de las yapas, sino la mística está en la disposición del corazón al momento de cantar. Y sí, eso. Ok. Que tengan una excelente noche. De vuelta, gracias por su participación. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.